El fin de semana les actualicé los videos en YouTube. Creo que están al día. Hoy actualizo lo que quede faltando y me llegaron bastantes sugerencias para solicitudes para evaluación de gramática para revisar. Entonces, en el transcurso de la semana les estaré respondiendo. Pues los fines de semana yo casi nunca respondo, pero sí trato de responderle lunes y martes lo más pronto posible. ¿Ok? No sé si hay preguntas sobre el proyecto. Hay unas gramáticas que ya van bastante bien. Yo reviso hasta donde más pueda. En algún momento ya les dejaré libre la gramática. Recuerden que la gramática que está allí propuesta, hay como unas ideas. No tienen que ceñirse esas ideas del totazo, ¿sí? Yo les di a ustedes unas ideas para definir hexadecimales, octales, pero si no les sirve así, la tienen que definir de otra forma, pueden hacer los ajustes. Luego fue una pregunta sobre el proyecto. Las operaciones con los números hexadecimales, octales y base 72 deben retornar los resultados en el mismo formato o podemos retornar el valor en base 10. Eh, Como ustedes quieran. O sea, lo ideal, lo ideal cuando hagan chequeo de tipos es que si estamos haciendo base 32, es que si llegan dos números base 32, retorne un base 32. Pero si ustedes en su lenguaje definen que si llegan dos números base 32 y eso retorna un entero, no tengo inconveniente. Lo que sí es que ustedes ya tendrían que tener eso en cuenta al momento de programar. ¿Listo, Karen? Mi sugerencia es que retorne como lo mismo, las mismas bases. Pero pues ustedes son libres de su lenguaje. O sea, usted en algún punto va a tener que mostrarme que usted hizo chequeo de tipos. Y entonces, por ejemplo, un error de chequeo de tipos es que, miren, si yo invoco esta función y acá le paso un base 32 y aquí un hexadecimal, eso puede que retorne error o puede que no retorne error, dependiendo de lo que ustedes hayan definido en su lenguaje. Entonces, ustedes en la sustentación van a tener un espacio donde dicen, mire, esto aquí no nos retorna error porque nosotros lo programamos de esta forma y es válido. O sea, yo no lo voy a cubrir en la forma como ustedes quieren que funcione su lenguaje de programación. Lo que sí es que pues, deben tomar decisiones de ese tipo de diseño. David dice, profe, tengo una duda. Si redeclaro una variable de asignación múltiple, ¿debería retornarse un error? Eh, Depende, cómo estén manejando las variables. Digamos que cuando una idea para todos. Digamos que uno puede pensarse en un lenguaje donde tenga como una zona de declaraciones. Voy a tratar de hacer un dibujito. Paint. Se lo puedo hacer en Word, más fácil. Ya les muestro. Eso es una idea, ¿no? No tiene que ser así. Mire que por eso yo, por lo menos, sobre el tema de redefinición de variables, no les puse nada, porque depende cómo ustedes las manejen. Si ustedes las manejan como si fueran variables globales, entonces sí les debería lanzar un error, ¿sí? Pero si ustedes las manejan como que voy ampliando ambientes, entonces no necesariamente eso lance un error, porque yo puedo definir un ambiente de ejecución con unas variables y luego dentro de ese ambiente redefino otras variables y así sucesivamente. Es decir, muy similar a lo que hemos hecho en el curso. Te lo voy a mostrar acá. Uno, por ejemplo, en su lenguaje podría decir, mire, no, mi lenguaje está así, yo qué sé, principal, dos puntos, y entonces aquí viene zona de variables, y entonces aquí declaro mis constantes, x, 9, que arranque con un 6, digamos que x arranca con una arroba signo de pregunta, suponiendo que ustedes trabajan signo de pregunta para cosas que no están ligadas. Mis variables z igual a 9, y pongámosle, uy, aquí me quedó mal, esto es una y supuestamente. Z y o, vamos una p, igual a 7, bien, y voy a crear aquí las unique, entonces pongámosle a igual a 6, b igual a 5, listo. Entonces puede que usted en su lenguaje de programación usted diga, no, yo primero voy a declarar todas mis variables, y luego si viene el cuerpo del programa. Variables y funciones, ¿no? Entonces, una función, la idea es que usted la pueda poner dentro de una constante
dentro de una variable o dentro de un unique. Solamente estos tres tipos de variables deben aparecer en su lenguaje de programación. No, puede que usted tenga el let y esas cosas, pero en el let, si usted tiene el let, solamente puede crear constantes, variables y unique. No puede tener algo que le permita crear variables distintas a estas. O sea, usted puede tener, por ejemplo, un unique igual a un procedimiento con que espera una X, una y retorna la X más Y. Con notación infija, por ejemplo. Pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Bien? Por ejemplo, aquí así. Listo. Entonces, cuerpo del programa. Entonces, ya aquí en el cuerpo del programa, usted escribe qué va a hacer con esas variables. ¿Bien? Entonces, usted puede obligar a que su lenguaje tenga una zona de declaración, solo una zona de declaración de variables. ¿Bien? O puede que usted aquí en el cuerpo del programa pueda poner otra zona de declaración de variables con un cuerpo. Entonces, eso respondiendo un poquito a lo que decía David. Depende de cómo ustedes diseñen su lenguaje. ¿Listo, David? Ahora, para la recursión sí es posible que necesiten definir un ambiente recursivo, en caso que les salte esa duda. Listo, pero otra duda, ¿se puede poner un ambiente inicial en el lenguaje? Sí, sí, pues es posible. De hecho, hay lenguajes de programación que tienen un ambiente inicial, como con unas globales, con unas variables globales, o unas configuraciones iniciales. No sé si han fijado que en algunos lenguajes uno puede hacer, como en Python, uno puede hacer ajustes de algunos parámetros. Típicamente eso lo puedes considerar como un ambiente inicial. Ujú. Lo importante es que ese ambiente inicial, digamos que en el curso no lo vimos. Por ejemplo, aquí el X, digamos que arranca con letras, el Y arranca con letras. Uno podría obligar a que esas variables de ese ambiente inicial tuvieran otras, que arrancaran con otra estructura, que arrancaran con una arroba, con un signo de peso, pero eso es opcional, o sea, le estoy dando ideas, ¿sí? ¿Para qué? Para que uno no pueda redefinir esas variables dentro del lenguaje de programación, ¿sí? Por ejemplo, uno podría decir aquí, no sé, ambiente inicial, digamos que esto no lo vería uno, ¿no? Entonces uno podría tener, por ejemplo, arroba X igual a 9, ¿sí? Arroba Y igual a 5, etcétera. Cosa que como mis variables acá adentro no las puedo definir con arroba, entonces eso me va a garantizar que yo estas palabras, entre comillas, reservadas, no las puedo utilizar en mi lenguaje. Entonces allí hay mucho que ustedes pueden inventarse para su lenguaje de programación. O sea, lo mínimo que requiero para que ustedes puedan hacer la sustentación es lo que está en el PDF, pero ustedes le pueden agregar más cosas a ese lenguaje, azúcar sintáctico, lo que ustedes quieran. ¿Listo, David? Eso responde a tu pregunta. Bien. Bueno, no sé si hay más dudas. El formato de números, por allí vi un correcto así rápido esta mañana. Me preguntaban si los números tienen que estar formateados así como están en el PDF. No, eso es una idea de cómo poderlos tratar. Pero si usted les quiere dar otro formato, que arranquen con corchete, que la base esté general, ustedes son libres de hacerlo. Lo importante es que mínimo maneje esas bases que están allí. ¿Listo? Ah, profe, yo quiero que me retornen todos base 10. No hay problema. Pero en algún punto van a tener que definir las reglas de esas operaciones. ¿Listo? De hecho, eh, lo ideal es que ustedes reutilicen las funciones de Big Num que ya vimos en algún punto, pero también podrían utilizar, Racket tiene para manejo de bases hexadecimales, octales y esas cosas. Entonces uno también podría utilizar eso. Y no sé si por ese lado iba la pregunta de Karen, porque esas funciones creo que retornan todo en base 10. ¿No es así, Karen? Bueno, entonces digamos que pueden hacer eso. No, no tengo problema. Que, por ejemplo, Python tiene funciones para manejo de operaciones en bases distintas de 10, base 32, base hexadecimal y esas cosas, pero el retorno creo que siempre lo tira en base 10. Entonces, si tu pregunta iba por ese lado y si lo puedes hacer, la respuesta es sí. Sí puedes utilizar esas funciones de Racket para manejo de bases. Entonces, sí las pueden utilizar.
¿Ok? Bueno, listo, muchachos. Yo en el transcurso de esta semana estaré enviándoles respuesta. Ojalá tuviéramos la primer validación todos esta semana para que ya el semestre se está acercando a su fin. Entonces, para que logren avanzar lo que más puedan. David dice, profe, tuvimos problemas con los números hexadecimales, no se pudieron poner entre corchetes. ¿Está permitido definir una? Sí, no hay problema, no hay problema. La estructura que tú quieras, el hecho es que los puedan identificar. ¿Listo, David? Bien. Bueno, muchachos, entonces así quedamos. Nos vemos el próximo Profe, lunes. yo tengo una pregunta. Sí, sí, pregunta. Es que, por ejemplo, mirando el PDF, digamos que mi grupo hizo como la gramática, pero de una vez con los tipos. Entonces, quería saber si era muy difícil para el último lenguaje colocarle tipos y objetos y cuánto uno se podría demorar con eso. A ver, es una muy buena pregunta. Digamos que mi sugerencia, una sugerencia, es que el lenguaje uno sea el lenguaje más sencillito, porque a partir de ese lenguaje van a extender para el 2 y para el 3. Nosotros en el curso no llegamos a objetos con tipos, no alcanzamos. O sea, tendríamos que dar este curso a una velocidad desmedida para poder ver objetos con tipos. Entonces, la pregunta tuya, si quiero dejarle los tipos, se los pueden dejar. Lo que sí es que en objetos no creo que alcancen a hacer chequeo de tipos por el tiempo. ¿Me entienden? O sea, les puede dejar el tipo allí, pero intenten que el uno no tenga chequeo de tipos para que no les vaya a generar un conflicto cuando hagan programación orientada a objetos. O sea, pueden dejar el tipo, pero no lo validen por ahora. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, digamos, si uno no tiene tipos en el lenguaje uno, porque digamos que era la posibilidad de quitarle los tipos, pero entonces, ¿cómo se manejan los booleanos en ese lenguaje uno? Porque pues, si no hay tipos, no hay booleanos. Sí, sí, los pueden manejar con true y con false. Sino que no hay necesidad de decir que, por ejemplo, los tipos que vimos acá se manejan en la definición de procedimiento, más que todo. Entonces ahí es donde hacemos como el chequeo, y hacemos el chequeo en los condicionales y esas cosas. Entonces, cuando digo que no hayan tipos, es que no haya chequeo de tipos. Pero sí, efectivamente, ustedes pueden poner algunas palabras reservadas, pero traten de dejarlo, esas palabras reservadas como int, bool y esas cosas, traten de dejarlas como para la segunda interpretador. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es un tipo? O digamos que si ustedes tienen un 7 pues eso internamente es un entero. Si tienen un 4.5 internamente, eso se va a manejar como un flotante, aunque ustedes lo hayan definido como un entero, por ejemplo. Si tienen un true, lo van a manejar como un booleano internamente. Un procedimiento también tiene un tipo, pero no estamos haciendo chequeo, ni validaciones, ni ambientes de tipo, nada de esas cosas allí. ¿Listo? Entonces, cuando digo que no tenga tipos, es que no tengan nada de lo que hemos visto hasta ahorita de chequeo de tipos. O sea que para dentro de los ifs uno podría colocar eso que teníamos, que si es diferente de cero, entonces se ejecuta el if. Y si no, pues se ejecuta el else. Por ejemplo, podrían hacerlo. ¿Sí? Y ya para el chequeo de tipo, para el segundo interpretador, entonces sí hacen que la cosa funcione con booleanos. Ah, listo, profe. Profe, es necesario que entonces lo de las funciones es que no las colocamos como que constante f igual a un procedimiento, sino que f procedimiento tal. O sea, como con Python las maneja que uno abre, digamos, f, paréntesis, argumentos, cierro paréntesis. Sí, puede ser. Entonces, O sea, ustedes pueden tener ambientes para declarar procedimientos y procedimientos recursivos, si eso es lo que te refieres. Yo ah, aquí les dije, pueden ponerlo depende cómo definen la gramática, o sea, pueden ponerlo dentro de un unique o dentro de una variable, como en JavaScript, o pueden definir algo distinto para describir procedimientos y procedimientos recursivos. sí, sí, sí. Listo, pues creo que eso era todo. Sí. Bien, Bueno, bueno. pues, Bueno, muchachos, entonces nos vemos el día jueves. Tienen mucha libertad en el interpretador y esa libertad es chévere. No me gusta como cohibirlos en lo que pueden hacer porque aquí surgen ideas muy bacanas en lo que ustedes logren hacer.
Lo importante es que sí logren implementar recursión, invocación de procedimientos, porque si yo tengo todo eso, entonces puedo escribir programas como los del taller uno, por ejemplo. Entonces, si yo logro escribir un programa como el del taller uno o la solución a un ejercicio, quiere decir que mi lenguaje es lo suficientemente expresivo para resolver cosas por ese estilo. ¿Bien? Bueno, chicos, entonces nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego, profe.